Walter, si quieres hacer una intro. Dale. Pues para comenzar, bienvenidos a otra charla de Hablemos sin saber. Esta vez de la mano de Andy Dandy, vamos a estar viendo sobre cómo implementar el camino del héroe en nuestras partidas de rol y con un bonus de creación, trama y mundo. Les recuerdo que si es su primera vez, Hablemos sin saber es estas charlas comunitarias que hacemos acá en la Taberna del Mago Quemado. Son charlas abiertas, cualquiera puede participar. Algunas son presentaciones, otras son una presentación de un tema, que cada tanto se habrá preguntas. El chiste es que sean comunitarias donde, bueno, todos pueden participar, opinar algo, que entre todos aprendemos. Y por supuesto, cualquier persona puede hacer su propia charla. Si tú te va a presentar algún tema relacionado a juegos de rol, un poco más en general, simplemente me mandas su mensaje y coordinamos. Eso sería todo. De acuerdo. Primero que nada, ¿pueden ver mi pantalla o están tan en negro como yo? Estaba... Creo que la suspendiste ahora. Sí, estábamos Sí, como viendo tu se veía, pantalla pero y luego la se cerró. la suspendí. Eso. Ok, de acuerdo. Entonces, en lo que mi computadora deja de causar problemas, voy a iniciar con lo básico. ¿Quién de ustedes ya tiene algún tipo de conocimiento o tiene una vaga idea de qué es el camino del héroe? Y No desde hay, mi no perspectiva básica, en lo que el camino del héroe respecta, si estamos agarrando un protagonista en una obra ficticia, en un arquetipo de historia de fantasía heroica, tipo de género vanilla que lleva viendo desde tantos años, el camino del héroe es la arquitectura que le damos a la travesía de nuestro personaje, con sus altas, bajas, objetivos, metas. Algo por ahí, ¿no? está cerca, pero hiciste una definición innecesariamente pequeña. Oh. Yo lo que sabía es como que daba como una estructura, como que te contaba ciertos eventos en una secuencia. Creo que no, la imagen que te dan era como una especie de círculo. Te decía, pasaba con el mentor, luego un llamado a la aventura. Después está, creo que se implicaba la muerte, un renacimiento. Pero como que había varios eventos en el camino del héroe. Eso es lo que más me acuerdo y Ha sido conozco. medio cíclico. Sí, ok. Oh. Entonces, el camino del héroe básicamente es un arquetipo, una estructura, donde un protagonista viaja, digámosle, a través de un, entre comillas, mundo extraño, Mm. se encuentra con una verdad o con lo que se denomina elixir de la vida y luego regresa al mundo para compartir eso con los demás. La estructura es básicamente una enorme metáfora de cómo uno aprende cosas. Mm. Entonces, pero la idea de que es necesariamente una historia medieval, no. Porque, oh, ¿alguien quiere decir No, algo? no, solo le decía algo a Fabricio nada más. Oh, Sí, este Sí, sí. micrófono vale 2 pesos, lo tengo que tirar al carajo. porque, por ejemplo, la his- eh, puedes encontrar el camino del héroe tanto en la historia del cavernícola que decide irse a cazar mamuts antes de que termine el invierno para darle de comer a su tribu, como en la historia de Neo salvando a la humanidad de la Matrix, como en la de Raiden yéndose a pelear con el senador Armstrong. Y, y nuevamente, básicamente lo que es el héroe recibe un llamado a la aventura, que nuevamente puede ser eh, tu tribu necesita comida para pasar el invierno, eh, Texas Red está dando vueltas en el desierto, o puede ser alguien te está enviando, eh, descubriste que tu mamá traficaba con un Sandevistad que decidió quedarse. La primera parte que nos interesa a nosotros a la hora de integrar en el rol es el inicio o el llamado a la aventura.
Obviamente, lo importante al llamar la aventura es dónde estamos ahora mismo, que sería el status quo, el cómo está. Eso suele depender de qué tipo de trama estés llevando. Puede ser eh, algo como simplemente gente paseándose en un tren cuando entonces encuentran un cadáver y la trama de investigación de asesinato comienza. O eh, Neo teniendo sueños acerca de Trinity en su monótona y aburrida vida. Mm, Luego le sigue el gancho, que específicamente en el libro habla suele haber un mensajero o un momento detonante. El gancho, como todos ya estarán familiarizados en el mundo de rol, es esa pequeña invitación a la que le das a los jugadores para que interactúen con esa trama en específico. Algo que siempre me pondero de los superhéroes es lo fácil que es eh, hacer que interactúen con la trama que le hayas preparado. ¿Por qué? Porque puedes tener, por ejemplo, un personaje súper complejo, bonito, te gusta un montón, pero pasa un dragón al lado del pueblo y el DM ya preparó una super historia en torno a atrapar a ese dragón y tú tenés a ese personaje que es como, sí, pero mi personaje no encuentra su motivación o porque debería ir detrás de ese dragón si no le causa ningún problema o él no está interesado en cazar monstruos. Mientras que, por otro lado, si estás jugando a un personaje estilo Spider-Man, ponele, solamente necesitas algo como con el juego. Despierta por la mañana, se queda mirando su sobre de factura sin pagar, y entonces en ese momento escucha unas patrullas alejándose. Y en ese momento ya tiene que tomar una decisión. Y se va corriendo por la ventana, interactúa con la trama. Que eso me lleva con el punto al que yo llamo el Hobbit, que es como el mundo normal, entre comillas, suele ser más cómodo que la aventura. Solemos tener jugadores o, o grupos de jugadores, puede ser que tipo toda tu party tenga ese problema, de que no encontrás algo con el que engancharle perfectamente. ¿Qué sucede? Como en el caso de Bill Bolson, que viene Gandalf, le habla en la trama y él como, no, no, que realmente no estoy muy cómodo en mi casa. Vienen 3 enanos a su casa, no, realmente estoy muy bien en mi casa, no me quiero ir. Entonces decide hacer un contrato, firma el contrato y se va a regañadientes, realmente no tiene nada muy importante que hacer. En el mundo o sea, se suele hablar mucho acerca de un guardián al otro mundo, que suele ser, qué sé yo, el primer jefe el que hayas preparado o ese evento que detona realmente la aventura, que se suele hablar bastante del tema de hacer un mundo sandbox, mundo abierto, tener la oportunidad de que los PJs puedan subirse o no a la trama y etcétera, etcétera. Y yo no digo que sea necesariamente malo, pero yo tengo la opinión personal de que es muy difícil hacer una buena trama teniendo eso como objetivos. Porque hace que tu trama sea débil si puedes hacer que tus personajes simplemente no interactúen con eso. en que mucho abarca, poco aprieta, como todo. Sí. No es Es, mucho en los juegos ahí, sandbox genéricos que tenés. Mundo abierto, pero después no tenés nada. Y así está y, complicado una experiencia. sí, y quizás ni siquiera no es de que no tenés nada, capaz tenés muchas cosas, pero no golpean como deben
porque constantemente estás pensando uno de ellos va a separarse del grupo y vamos a tener que guiarnos en torno a eso. ¿Por qué? Por ejemplo, decís, el anillo único debe ser llevado al monte del destino y vamos a tener que atravesar Mordor y vamos a tener que pelear quién sabe con cuántos monstruos y posiblemente ninguno de nosotros ni siquiera ninguno de nosotros llegue de una sola pieza. Tenés un jugador que realmente no está comprando la trama o se desvían así y vos como DM te quedas ahí pensando, ok, necesito encontrar un razonamiento de por qué el anillo necesita ser destruido con tanta premura, pero puede esperar. Obviamente que el asunto del otro mundo no necesariamente tiene que ser un mundo físico, porque puedes hacer una trama donde ellos están explorando físicamente un nuevo mundo, se van al infierno, algo estilo Dante Alighieri, o puede ser que son colonos visitando unas nuevas tierras, o son aventureros entrando en una dungeon que no conocen, o son espías que se están dando cuenta de que hay un impostor entre ellos y de que el mundo que ellos conocían ahora no es tan confiable como el que una vez pensaron. Pero Es la etapa tutorial, como quien sí, dice el juego. Pasás del status quo a lo que es la aventura. sí, Es como el camino de Zelda en la mayoría de juegos. Sos un pendejito que está dando vuelta y después se quema todo y bueno, está. A salvar el mundo otra vez, pibe. Vamos, vamos, laburar que el país se lo saca laburando. Levantá la pala, por favor. exactamente. Pero tipo, lo más importante en este momento es de que haya ese muro a tus espaldas una vez que inicie la aventura. Haga, tipo, de acuerdo, inicia la aventura. Yo me quiero bajar, ya no hay lugar para volverse a sentar, solamente queda avanzar. Entonces, luego de eso van el tema de las pruebas del héroe. Y acá, obviamente, se dividen dependiendo de qué tipo de trama estés llevando. Si estás llevando algo estilo D&D, puede ser que estés hablando de artefactos mágicos, aliados. Si estás hablando de, qué sé yo, algo de estilo Call of Cthulhu, ese libro mágico que te da la pista que necesitabas, esa prueba, esa prueba que incrimina al villano, o ese conflicto sin resolver, al fin se resuelve con ese otro personaje y ahora son buenos amigos. ¿Cómo puede que suceda lo opuesto? Que sería el tema de las heridas del grupo. El grupo, en vez de, a medida que avanza la trama, se vuelve cada vez más distanciado entre sí. Empieza a haber problemas entre PJs. Todo eso va formando la identidad del grupo. O sea, se puede hablar de que cada PJ es el héroe de su propia historia, pero la verdad es que suele ser muy difícil armar múltiples tramas para cada uno de ellos que sucedan al mismo tiempo. Yo no suelo ser más partidario de ver como que el grupo es el verdadero protagonista, como que todo lo que sucede a nivel de arco que puedas preparar para ellos tiene que estar centrado en la dinámica que tienen como grupo, como es el caso de hacer una historia, digámosle, de una tragedia. Entonces lo que necesitas es poner cada vez más enemigos que se centren en hacer que ellos se peleen entre ellos. O cosas por el estilo. O, o lo opuesto, les das unas pulseras mágicas que les permiten comunicarse telepáticamente. Eso va a ayudar mucho al trabajo en equipo. Entonces va a hacer de que el grupo trabaje mejor juntos. Entonces ahí, con eso, de a poco vas moldeando al grupo.
Y lo que nos lleva al siguiente punto. Es muy importante a nivel de trama de que el protagonista sea el que lleve la historia. En este caso, la party. Pero son muchos y ellos no saben qué es lo que yo estoy preparando. ¿Cómo logro ponerles al volante sin estropear lo que tengo preparado? Los pones en una caja, como quien dice, que dé la impresión de libertad, pero en realidad está todo dentro de tu laberinto, como quien dice. Esa sería una opción, ¿no? Sí, la, está la primera opción de, obviamente, de hacer que parezca de que realmente están tomando una elección. Pero algo que... Opa. Ok. Algo que yo siempre recomiendo, o al menos lo que yo descubrí que es mi método para hacer de que los personajes guíen la trama, primero que nada es no ser tan rígido con la preparación de escenarios, que es el punto que puse acá: en nada de trenes, usa islas. Tenés que saber exactamente qué es lo que querés usar de una escena, y simplemente simplemente recortas y colocas en otro lugar. Si los personajes no interactuaron en esa escena de acción que preparaste en trenes y no interactuaron con eso, simplemente recortas y encuentras la forma de recontextualizar y usar esa escena más adelante o en otro escenario. Entonces ahí la trama al final de cuentas va a tener una fuerte influencia de lo que los personajes hagan, pero vos no estás tirando cosas, eh, o sea, no estás desperdiciando tu esfuerzo. Una cosa que te quería consultar. ¿Los demás están viendo la primera diapositiva o ya vieron que haya pasado a otras? Porque de mi parte No, creo que se sí, quedó en la enganchada en la primera. primera. Opa, se quedó en la primera. Sí, Sí, yo veo la Pero primera. veo que mueves el mouse, así que... Ahí. Ahora desapareció el mouse. Ahí volvió. Capaz que te conviene usar el F11, ese que lo pone en pantalla completa y vas con las flechitas. F11. Que creo que es el F11, porque cambia en cada piso. sí, creo que era ese que iniciaba la presentación y... Ok, ¿ven ahora la nueva pantalla? Eh, Vemos más o menos lo mismo de antes, que es la primera diapositiva, ¿Cómo con aplicar el la otra camino hacia el del héroe en tus costadito. partidas? ¿Estás compartiendo un programa específico o en la propia pantalla? Porque a veces, tipo, si cambias ahí... Y la verdad es que no es PowerPoint. A ver. ¿Ahora ven? La misma pantalla que antes. La misma cosa. A ver si ahora acá... Ok. F5 creo que es, y no F11, para ponerla en completo. ¿Ven ahora? Mm, No. Sí, igual, pero de última probá cerrar la presentación y volverla a arrancar. ahí. Pará. Ahora, a ver, Hace un dale, segundito había cambiado de diapositiva, la sí, sexta. dale clic a la 2, a ver ahora. Ahí está. Ahí cambió, ahí va, cambió. ahí va, Ahora mejor. Ahí volvió sí. solas. Ahí. Épico. Sí, a veces le agarra la locura a las transmisiones. Pero ahí que está, ahí. ¿Qué cómo salgo? Ahí el camino del héroe, el círculo Sí, que del es lo sitio. que habías contado, de que es el aventurero avanza, viaja al mundo, a este mundo nuevo, pasa por distintos desafíos, se va formando y llega al fondo de lo que sería el clímax. En ese clímax tiene ese gran enfrentamiento con el villano, o con la fuerza con la que es su opuesto narrativamente, muere o tiene una muerte de ego o una muerte espiritual, renace, vence al villano
Y entonces ahí, una vez que renace, aprende su lección o descubre qué era lo que necesitaba, adquiere el trofeo y entonces regresa al mundo victorioso. Y regresa al status quo, pero él cambiado. Sí, no es nada nuevo, la verdad. Lo puedes ver en obras literarias muy antiguas como los... ¿cuántos trabajos eran los de Hércules? ¿Los 12? ¿9? No, Los para que te hagas, lores. no, para que te hagas una idea. En la historia de Gilgamesh, que es posiblemente la La más antigua. Sí. historia escrita más antigua, encontrás el camino del héroe. Está Está presente ahí en los viajes de Enkidu. Los viajes de Enkidu, está también en la mitología esquimal, están en los mitos egipcios, en lo que encuentres. Wow. Antigua como las piedras, más o menos, sí. Refleja bastante la naturaleza humana. Ok, entonces ahí está hablando del status quo, del gancho, la motivación, el hobbit. Entonces hablan del otro mundo. Ustedes pueden ver ahora las distintas dispositivos, ¿verdad? O si Ahora- de lo primero. Ahora estamos en la dos. segunda. Ujú. Sí, capaz cliquear las del costado ahí va bajando. Ahora estamos viendo la 2. Ahora la 5. Ahí Creo está que la vamos a 3. ahí la 3. La 3, Ah, claro, con el Hobbit. ahí la 4. Exacto, sí, La sí. 4, sí. Creo que cuando estás sin moverla mucho, como que se para para no consumirte mucho ancho de banda y como que tenés que estar moviéndote un cachito antes de que te agarren las cosas de vuelta. Ahí estamos en la 5. Ahí está. La 5, ahí es donde Los hablo de personajes. pros del héroe. Luego acá hablo de cómo poner los jugadores volantes sin chocar. Ah, no. Ahí estaba lo de trenes e islas. Ahí está. Ah, sí. De acuerdo. Ok. Entonces, como les estaba contando, normalmente se suele utilizar el tema de la frase del railroading, de ponerles en un carril y llevarles ahí como si fuera un tren. Pero yo soy, como les dije, soy más partidario de usar islas. Es reconocer qué es lo importante o qué es lo que querés usar de una escena. Y si no llegas a usar, recontextualiza y utiliza en otro momento. Entonces, luego le sigue algo que ayuda bastante. O sea, que es... O sea, sí, ayuda bastante a la hora de mantener a los jugadores atentos. Es justamente de que ellos estén al volante. Entonces, si por ejemplo, ¿cuál es la forma más... algo que suele suceder mucho, ya sea en un juego de, qué sé yo, Pathfinder, D&D, etcétera, etcétera, es de que suceden tantas cosas de que terminas perdiendo el rastro de lo que sucede. Entonces empezás a guiarte más por las cosas en las que sí entendés o sí te acordás qué significan. Entonces, si justamente en vez de estar siendo llevado por la trama, el DM solamente te dice, de acuerdo, ¿qué quieres hacer? Entonces, ahí siempre va a ser mucho más fácil mantener la atención de los jugadores cuando justamente ellos deciden qué es lo que importa, y a qué van a hacer. Pero nuevamente, ahí volvemos al mismo asunto de eso es demasiada libertad a tus jugadores y estoy cediendo mucho control. ¿Cómo mantengo el equilibrio ahí? Y el truco que yo al menos siempre descubrí es este punto de 2 mujeres, un camino. La decisión más clásica, la decisión más típica que te permite tener control sin quitarle control a los jugadores es preparar un camino como si fuera rieles de un tren, chistosamente. Prepara que el camino se divide en ciertos puntos, especialmente si hay ideales en conflicto, porque en el momento en el que ellos tengan que hacer esa dura decisión de cuál es mi prioridad, ahí vas a tener su atención y ellos van a sentir de que genuinamente están dirigiendo la trama. Porque si deciden, bueno, hago nomás lo que la trama indica, etcétera, 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 pero no va a pasar lo mismo
si ellos tienen que hacer algo que consideran cuestionable o la trama no parece indicar a dónde deberían ir y tienen que tomar esa decisión dura. Como, qué sé yo, tu aliado se cae a las vías del tren mientras que el villano está huyendo en el otro vagón. ¿Decidís salvar a tu compañero o es más importante detener al villano? El villano está escapando con un rehén. Y tu brazo está atrapado al fondo. Yo como DM te permitiría quitarte la carga de tu brazo para ir detrás de él si estás dispuesto a correr ese riesgo. La trama no queda muy clara a dónde debería ir y entonces te toca tomar esa decisión. Sin embargo, yo como DM tengo 2 caminos bien marcados con los que yo puedo trabajar. No estoy volando a ciegas. Sí, suele suceder de que al final el jugador va a inventarse una tercera opción que te va a dejar, que te atrapa con el pantalón abajo, pero hay que saber trabajar con eso también. Ahora, acá voy a hablar a grandes rasgos de qué tipo de villano siempre, o sea, las ventajas de cada tipo de villano que suele haber. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, ok. Sí, Sí. se te oye. Sí. El primer villano del que quiero hablar es al que yo llamé el titiritero. El titiritero es ese villano que no es una amenaza física, es más una amenaza mental o una amenaza social. ¿Por qué? Porque su principal poder es hacer de que otros hagan su trabajo por él. Entonces, si estás en un sistema donde los personajes tienen mucho poder, como que sé yo, D&D, tenés la ventaja de que es un villano que dura. No tenés ese clásico problema de que tenés el primer enfrentamiento con los héroes para establecer de que el villano es un tipo duro y le vencen y te quedas ahí como, de acuerdo, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le rescato de ahí sin que parezca, sin humillarle a mi villano? Entonces, constantemente estás tirando enemigos de otro lado. Cuando llega el titiritero, él está fresco, entre comillas, listo para usarse. Ahora, esto tiene una desventaja. La desventaja obviamente es de que él no aparece mucho en pantalla. ¿Eso qué significa? Si alguno de ustedes, por ejemplo, llegó a leer la aventura de Tumba de la Aniquilación, el que aparece en la portada y el que vende esa aventura es Acererak. La gente quiere verle a Acererak. Yo como DM le vi a Acererak y quería eso. Pero si miras la aventura, él no hace nada. Aparece solamente al final. Claro. Entonces cuando los aventureros pasaron 10 niveles y quién sabe cuántas sesiones peleando contra todo lo que le tiraron, cuando llegan a Acererak, no hay una opinión muy fuerte de él. Como, de acuerdo, el mago final, peleemos con él. Que es, por ejemplo, una de las cosas en las que tanto se habla bien de Strahd en La Maldición de Strahd. Strahd es digámosle, un villano titiritero. Constantemente le está tirando otros enemigos a la party. Pero él constantemente aparece e interactúa con ellos. Cuando la party al fin tiene la oportunidad de pelear con Strahd, saben lo peligroso que es y tienen una enemistad personal con él. Desean vencer la Strahd. Entonces cuando llega la pelea, impacta. O podrías ir por una ruta más narrativa, más clásica. O sea, no necesariamente más clásica, pero sino es este villano al que ganó una
fama muy mixta últimamente, que es el tema del villano desviado. Tiene buenas intenciones, pero hay algo que le cambia, hay que salvarle de sí mismo. Este villano al que aparece y la gente le escribe fanfics en Tumblr de él convirtiéndose en un héroe. Y vos te quedas ahí como, sí, pero en el lore mató como a 10 personas con una cuchara. Yo no creo que es muy redimible. Pero es sexy. La mentalidad, ¿viste? Sí, que obviamente al ser un personaje con matices y al que con la que la party empatiza o conecta emocionalmente, tiene mucho encanto porque puedes hacer mucho con él, puedes hacerle cruzar la línea y ser irredimible. Entonces entonces la party sufre la pérdida y tenés una batalla final épica estilo la venganza de los Sith. O podés tener algo como Batman Capucha Roja donde se logra ese último esfuerzo y logras traerle de regreso a la luz a ese villano. Que tiene el defecto de que para hacer eso tenés que tener una parte que esté dispuesta a hacer eso. Estoy seguro que más de uno ya tuvo el problema de que haces un villano principal con matices, con una motivación bien pensada, profunda, pero como no tuviste una forma muy clara de expresar eso, en el momento en el que llega la pelea con la party, ellos le matan a primera oportunidad y le terminan como si fuera un perro. A mí me pasó lo opuesto. Era un villano medio, lo redimí y el DM me lo mató. ¿Mm? ¿Qué cosas, ¿no? ¿No, Walter? Qué cositas. ¿Qué cosas, no? Ah, pero sí, eso de no saber qué va a hacer la parte y vos tenés tu discurso preparado y te pegan un tiro en la rodilla. Y es como, amigo, tipo, por favor déjame hablar. Y luego puedes ir por una ruta narrativa más clásica, que es la que yo llamo el oscuro reflejo, que tiene un tema o una temática parecida al de la party, pero tiene un pequeño cambio que le hace el villano. Si tenés una party que tiene un vínculo muy fuerte y son así estilo Rápidos y Furiosos, la familia es lo más importante y se van y saltan sobre edificios en su Ferrari. Tenés un grupo que también funciona así, pero son los malos. Entonces cuando llega esa épica pelea, tenés una pelea temática, así el familia contra familia, el bien contra el mal, o cosas por el estilo, pero tiene nuevamente el punto de que depende mucho de que la party entienda qué está sucediendo. Porque obviamente el tema el oscuro reflejo, como tiene que ser la party, pero similar, si tu party no le interesa mucho el tema de rolear esa conciencia de quizás ellos no son tan malos o no somos tan diferentes tú y yo, el villano oscuro reflejo solamente se siente como poco original, porque es así como hiciste un personaje que se parece a la party, o que tiene habilidades parecidas a la party, y esa es la batalla final, es Metapod contra Metapod. Claro. Luego le sigue el que llamo el perro rabioso. Es ese Doomsday, ese Terminator, ese perro rabioso. Es un personaje que constantemente aparece. La party va a saber lo peligroso que puede ser. Es un personaje que tiene una motivación muy fuerte. Quizás sea una motivación, entre comillas, buena o mala, pero sí o sí tiene que ser una motivación fuerte. Y por sobre todo, vas a darle miedo a la party, porque el asunto está de que él es difícil de vencer. No podés simplemente ganarle en fuerza bruta a un villano de este arquetipo. Némesis. Sí, Nemesis también.
Este villano es lo opuesto al titiritero. Él aparece mucho, él establece su fuerza. El problema está que como él no tiene tanta sutileza, este tipo de villano, puede suceder o dos cosas. O se vuelve aburrido rápido, o la parte encuentra una forma de vencerle genuinamente y tu perro rabioso se convirtió en un pony de un solo truco. Pero tiene la ventaja de que el perro rabioso funciona bien independiente qué tipo de party tienes. Si tienes una party que solamente quiere pelear y no le importa nada, el perro rabioso funciona perfecto porque él es ese monstruo bien grande con el que se pueden pelear hasta que estén saciados. Y si lo que quieren es eh, algo más profundo con matices, etcétera, pueden encontrar una forma de ganar al perro rabioso sin que haya combate, pero que no esté necesariamente por el lado de hay que redimirle a sí mismo. Hay que hacerlo así como encontrar una forma de llevarle a otro plano donde no puede hacer nada, eh, a ponerla a dormir o tenderle una trampa. Ya va más por el lado de qué tan ingenioso puede ser tu partida. Luego está el tema de el villano que llamo la avalancha. La avalancha sería algo así como la luna que se cae en The Legend of Zelda o Cthulhu o Thanos hasta cierto punto, si es lo que querés. Es ese villano que no aparece a lo largo de la trama, de que él es tan grande y tan fuerte y tan pesado, de que la trama es o evitar de que él llegue o encontrar la forma de sobrevivir al impacto. El, este villano tiene el defecto de que o se va a sentir como muy ambiguo o vas a necesitar un villano de repuesto para que funcione. Sí, hay que evitar que este dios oscuro llegue a esta trama al mundo, y por eso necesitamos reunir los tres cuchillos mágicos. Pero él no está acá y no hay una forma muy clara de saber qué es lo que hace. Entonces, de repente tu villano no tiene tanto impacto porque es todo cháchara. O sucede que efectivamente la party falla y el villano aparece y hay que pelear con él. Entonces todo ese hype que estuviste armando en torno a él puede ser demasiado para tu villano y para vos como DM, y terminas teniendo un villano vende humo. Es un villano que tiene mucho hype, y entonces ese mismo hype puede ser un problema si llega a de hecho aparecer. Y se suele hablar de que lo mejor son los villanos que son los propios héroes en su historia, los que tienen matices, los que tienen líneas que no cruzarían. Eh, y tenés ahí a las chicas en Tumblr hablando así trucos narrativos, darle abdominales a tu villano. Y queda bien, pero yo soy un gran partidario de que un villano es bueno si cumple su rol. Y si un villano tiene que ser el opuesto a un grupo de aventureros que son muy aventureros y muy grandes, también te puede ayudar mucho a ser un villano que es exactamente el gran villano. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es King Ghidorah de las películas de Godzilla. Él no tiene una motivación compleja. Él es el bicho más grande que quiere matar a Godzilla. Su aspecto es bastante anguloso, se ve poco amigable. Su aspecto de dragón afecta a nuestro cerebro inconscientemente, porque los dragones en general luego tienen ese efecto
de que reúnen varias cosas que nuestros cerebros de primate están desarrollados a temer, porque eran nuestros depredadores más probables. Tiene alas, vuela, era un depredador para nosotros. Dientes y garras, era un depredador para nosotros. Piel dura, es difícil para matar para nosotros. Un dragón es exactamente la clase de cosas que te persiguen tus pesadillas. Y, y aparte que tanto en King Ghidorah como en esa clase de villanos suele ser muy bueno usar el tema del simbolismo. Están relacionados a la oscuridad, son de un mundo oscuro abajo, quieren destruir todo lo que tienen a su paso. Cosas por ese estilo. Te puede ayudar bastante tener un villano que es así, el, el gran villano, el que es así, el que es ese épico combate del bien y el mal. Apa. Bueno. Y, hola, ¿se me escucha todavía? Sí, sí. Sí, todo joya. Buenas. Lo que sí, antes que pase al próximo tema, voy a abrir el otro Meet, que ya le quedan unos pocos minutos antes de... Acá acá es como el table, te limitan a una hora y para la calle. Claro, acá tenemos nuestro villano inevitable. La El avalancha. capitalismo. Acá está. Acá por el chat les pongo el link del nuevo Meet y también voy a actualizar el link en la charla general del Discord. Dale, abrazo. Vamos migrando acá para el próximo. Nos vemos. Nos vemos. Bien. Acá ya tenemos a uno. Ahí viene Andrés. De acuerdo. ¿Estamos todos? Me parece que falta Faltan Cristian. dos, creo. Cristian y Julián se han ido a comer. Ahí está Cristóbal, perdón. Listo, estamos Ahí. todos. Ahora sí. Bueno. Antes de ir al siguiente punto, ¿a alguien le gustaría acotar algo con el asunto de los tipos de villanos? Por mi parte nada, aparte que fue muy buen resumen y me gustaron mucho los tipos y los ejemplos. Muy buen trabajo en esa parte. Está muy claro, sí, la verdad. Entonces, Total. bueno, entonces, el asunto, luego una vez que vencen a ese gran villano, tenemos el regreso al status quo. Se suele utilizar la metáfora del elixir de la vida, porque se suele hablar de que el héroe debe viajar a ese otro mundo para restablecer el mundo tal cual es. Que obviamente eso depende mucho narrativamente. Puede ser de que el elixir de la vida sean medicinas para que medicinas que un dragón robó al que hay que matar para poder traer el mundo entre comillas de regreso a la vida, o algo estilo Ghost of Tsushima, donde hay que llegar hasta el villano final y decidir si matarlo o no para que los fantasmas de los muertos puedan descansar en paz. O una damisela en apuros siendo atrapada por el villano. Y, y luego está el asunto de cómo uno cierra la aventura. Normalmente suele ser bueno guiarte a través de qué tema o tono elegiste para dar entre comillas la lección de cuál es el desarrollo de personaje que ese personaje recibió o
que aprendieron como grupo. Bueno, entonces con eso termino lo que es el camino del héroe. ¿Preguntas, acotaciones antes de ir al siguiente tema? Sí, no, quería, por ejemplo, darte el ejemplo de lo que dijiste de que a veces el máster planea algo con un villano y no le resulta porque la parte dice lo contrario. Yo tengo una partida yo presencial de mago y resulta que ya ha pasado dos veces, ya que una que llega un enemigo que viene a atacar una ciudad, ciudad cerrada ya, y nosotros inventamos una enfermedad y matamos a sus soldados y aparte de nuestra ciudad. Y la idea principal del máster era negociar con él, ya que la mayoría teníamos hartos recursos. Entonces les resultó mal porque nosotros peleamos en vez de negociar. Y la otra era que estábamos en un viaje y él había preparado una batalla en medio del viaje. Y resulta que nosotros, en vez de batallar, hablamos. O sea, hablamos con la persona que nos iba a atacar y con razón y se fueron. O sea que Master como que pensó una cosa y se le fue por otra. No vio otro camino, no pensó otra parte aparte de la pelea. Eso no más quería decir. Yo solamente quiero acotar que su parte así bien salvaje, no negocian con terroristas, hicieron una enfermedad para matar a todos, a todos los otros magos y se llevaron media ciudad con ustedes. Qué bestias. Sí, exacto. Es bastante bestia. De acuerdo. Entonces, ahora vamos al siguiente punto, al que es básicamente creación de mundo o los pequeños procesos que yo utilizo al crear un setting. Ok. El punto más básico, o sea, la decisión más básica es, ¿haces un mundo nuevo o te inspiras de algún lado? El mundo nuevo tiene la ventaja de que es, como todo está preparado, o sea, como solamente importa lo que vos vayas a hacer en la mesa, es mucho más flexible. Tu personaje resulta ser que tiene una hermana que es princesa de un estado en Medio Oriente. Ah, sí, sin problema. Poner nomás eso en tu backstory. Voy a trabajar con eso más tarde. Eh, Hay una mantícora vendiendo cafés en el Starbucks. Sin problema. Anotas eso y sucedieron una partida así de chiste. De acuerdo. Trabajamos con eso y después incluyen el lore. Ahora, el problema de crear un mundo nuevo es de que sí, simplemente metes todo lo que se te ocurra o simplemente continúas con con lo que haya sucedido durante la partida. Pero tienes que asegurar de que tenga sentido y de que esté nivelado. Porque puede ser fachero tener una party que desde ya tiene una flota de navíos de guerra yéndose al nuevo mundo a comerciar caña de azúcar, pero son aventureros nivel 2. Y, y si es un aventurero nivel 2 puede conseguir eso, o qué se supone que es lo que está más allá, o tenés a un super golem mata titanes, etcétera, vendiendo café, y así como, ¿qué hace este ser tan increíblemente poderoso simplemente vibing con el resto? Tipo, qué hay del otro lado? ¿O cuál es la verdadera escala de lo que está sucediendo en este mundo? Y, o puede ser que vayas al otro extremo. Simplemente hagas un setting inspirado en otra cosa, qué sé yo. ¿Te gustó? ¿Viste la última temporada de Witcher en Netflix? Y decís, ok, quiero usar ese mundo. ¿Cuál tiene la ventaja de que es fácil de digerir? Simplemente
¿Alguno de ustedes vio la temporada de The Witcher? Sí, 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 yo sí vi. Ok, voy a preparar algo por ese estilo. Ah, ok, ok. Voy a trabajar en un personaje, quiero hacer esto, aquello, aquello. Todos estamos en la misma página desde el principio. Simplemente, qué sé yo, ves la serie, lees los libros, consumís ese tipo de media y automáticamente ya tenés contenido preparado esperando ser usado. Acá hay un dragón, acá hay un super espía. Este es podríamos usar un superhéroe. Se me ocurre que este personaje aparece en la trama para ayudarles, etcétera, etcétera. Ya tenés cosas para trabajar con eso. Ahora, el problema está de que requiere análisis. No podés hacer un mundo inspirado en los libros de Lovecraft y no entender de qué trata Lovecraft. ¿Por qué? Porque se va a sentir. Se va a sentir si no entendés qué hace especial o qué se supone que tiene que estar pasando. Que te puede pasar como Zack Snyder, que hace unas películas de Superman, pero él no entiende de qué trata la historia de Superman. Entonces tenemos a Superman, el, el símbolo de la esperanza, el héroe de la luz. No le gusta el traje, no le gusta ayudar a la gente, no entiende sus poderes. Al final de su primera película le rompe el cuello a alguien. Al mismo tiempo de que si todo el mundo consumió ese tipo de media, puede ser fácil de digerir, puede ser lo opuesto de si nadie conoce y constantemente tienes que detenerte a hacer explicaciones de qué está sucediendo. Es por eso de que yo hasta ahora no he hecho ningún tipo de campaña inspirada en el setting del cuarto mundo, porque hasta ahora no he encontrado a nadie que sepa nada del cuarto mundo. Es triste. Pero esas son las dos corrientes más clásicas a la hora de decidir, a la hora de hacer el setting. Ahora, estás preparando la trama. Ya tenés decidido quién va a ser tu villano. Pero pero ¿cuál va a ser la meta de la party? ¿O cuál va a ser la meta de la trama? Porque suele ser un defecto clásico de DM, de hacer un villano, que es el villano más villano de todos, que es el que está sumamente, sumamente arriba, y que es una amenaza astronómica, y tenés aventureros de nivel 5. Y, y se suele hablar bien del underdog, del sujeto de abajo. Empezás desde abajo, vas ganando tu lugar, le, le das su merecido a las grandes corporaciones, al que sepan que la fuerza del hombre trabajador, del hombre familia, etcétera, pero obviamente tiene que sentirse ganado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la serie Daredevil es muy buena y la pelea contra Kingpin es muy impactante. Pero ustedes, si yo les digo, ¿qué les parece si sobreescribiéramos la película de Infinity War y hacemos que Daredevil aparece último minuto y le gana en una pelea física a Thanos? Ustedes me, ustedes dirían, sí, mejoraste la película. No lo creo. Y te digo, ¿sabes qué? No me importa tu opinión. Sucede otra vez. Y hago ese cambio. Y Daredevil ni siquiera suda en la pelea, simplemente le gana. Y así es, ajá, narrativamente sucede y es impactante. Pero no tienen esa sensación detrás de su cabeza que es, sí, pero eso es demasiado, eso es demasiado para él. Eso es demasiado afuera de su liga. Y, ok.
Siguiente punto. El tema de una bomba de tiempo. Como ya había dicho en el otro punto, suele ser muy bueno de que haya una sensación de urgencia. Algo con lo que me discutía así constantemente con un amigo mío que tenía que siempre les gustaban los roles de tipo sandbox, es de que si colocas una bomba de tiempo, sí, la trama principal se siente urgente y hay impacto. Pero yo quiero pasearme por el mundo, quiero explorar, quiero interactuar más con tu mundo. Así que, ¿por qué no quitas eso? Y se puede. Pero nuevamente, yo soy partidario de que el triángulo para una buena trama es apuestas, tiene que haber algo que se pierda o que se gane si se gana o pierda. Tiene que haber un obstáculo y tiene que haber un reloj. Entonces, la cosa sí o sí tiene que ser, tengo que hacer esto antes de que se me acabe el tiempo, o si no, sucede esto. A partir de eso puedes hacer lo que vos quieras con cualquier tipo de trama. Al menos yo ya estoy eh, comprado en eso. Porque sé que es lo importante que tiene que hacerse ahora y qué es lo que tengo que hacer. Que hablando específicamente de distancia narrativa, es el tema de establecer qué es mucho y qué es poco. Porque porque suele suceder que, por ejemplo, haces una aventura de espías, ponele, y decir, de acuerdo, están en Mónaco participan viendo un juego viendo una de las carreras de Fórmula 1, cuando llega el informante. Reciben la información, rolar un rato, de acuerdo, ahora nos vamos a Brasil a hablar eh, con el asaltante donde continúa la trama. En otro tipo de historias, simplemente pasar por encima ese salto es mucho. Pero narrativamente, la aventura sucede en todo el mundo. No significa nada, no significa mucho irse de un lugar a otro. De la misma forma que si estás haciendo una aventura de superhéroes, la policía no es una gran amenaza, de la misma forma que lo sería que se una partida de Call of Cthulhu. Que hay que establecer qué es mucho y qué es poco, o qué simplemente podemos pasar de largo, o que es algo a lo que habría que darle vueltas y trabajar y de a poco, etcétera, etcétera. Y conectado a ese punto va el tema de poner una meta realizable. Porque de la misma forma en la que ponerle que igual quieres hacer esa trama de Daredevil contra Thanos. De acuerdo, pero entonces, ¿cómo trabajas esa historia? Él simplemente camina hasta él y le gana. Así. Eso es todo lo que sucede. No, debería haber una trama de él encontrando una forma de llegar hasta él, llegando hasta él, encontrando la forma de ganarle, descubriendo sus puntos débiles, y ahí recién tenemos la pelea. ¿Querés destruir el destructor imperial del imperio? No puedes simplemente, de acuerdo, tenemos que destruir el destructor imperial. Nos vamos, le disparamos, ganamos. ¿Por qué? Porque tu party solamente tiene 2 X-Wings y uno de tus jugadores realmente no está entendiendo qué está sucediendo porque él no sabe nada de Star Wars. Entonces necesitamos poner una meta que sea realizable y que sea entendible. Por más de que haya una gran apuesta, un grupo más grande detrás, siempre tiene que haber esa pequeña banderita de acuerdo, si vamos a seguir esta trama o queremos hacer esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto.
cuando lleguemos ahí, vamos a hacer lo siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente, y lo siguiente. No. Porque puede ser interesante, pero por ejemplo, una de las cosas en las que detiene a las Naciones Unidas, por ejemplo, de detener a la hambruna mundial, por ejemplo, es el tema de cómo estableces las metas, cómo yo sé que cómo yo sé que estoy avanzando. O cómo sé que estoy avanzando en la dirección adecuada, al ritmo adecuado. El tema de establecer metas reconocibles es muy importante, especialmente en aventuras largas. O si justamente querés hacer algo sandbox donde suceden varias cosas a la vez, es importante de que se pueda sentir esa sensación de que estamos progresando. Algo que pasó en una campaña de D&D, que era su primera vez siendo el DM de ese DM, y tenía el tema de que era un villano tan fuerte, tan poderoso, tan todo, que cada vez que él aparecía, sí, teníamos una conexión emocional con ese villano. Le queríamos vencer, le odiábamos al villano. Pero tenía el asunto que él era tan poderoso que cada vez que aparecía, trapeaba el piso con la party, tomaba lo que quería y se iba. Y siempre se establecía como que el villano solamente jugaba con la party, que había un precipicio de poder entre ellos. Y que sí, se puede sentir bien o entre comillas correcto, porque el villano suele ser más fuerte que el equipo de héroes para que se sienta esa sensación de que me gané esta pelea. Pero si es demasiado, tenés un caso de Daredevil contra Thanos en el que al final ganamos y se siente como, no, realmente no, este fue un guionazo. Entonces, si tenés eh, un grupo de investigadores de Call of Cthulhu, les tenés peleando contra cultistas, no les tenés disparando la artillería antiaérea a Cthulhu. Si tenés a superhéroes, les tenés peleándose con supervillanos, no les tenés peleándose contra Cthulhu. Tenés a agentes secretos y ellos están peleando con una superorganización malvada. Que se sienta que estás en... Quizás de que no haya una distancia insoldable entre el héroe y villano, porque si al menos estás haciendo una historia clásica y sabes de que el héroe va a ganar al final, que se sienta plausible esa victoria. De acuerdo. Luego tengo el siguiente punto, que es eligiendo tema y tono. Por ejemplo, en esta imagen tenemos este pequeño robotcito que se alimenta a partir de una batería, y del otro lado tenemos a Shang Tsung, el de Mortal Kombat. Si yo me viera obligado a hacer una aventura acerca de ellos dos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que encontrar es una forma de conectarles. Y ambos tienen un tema de alma. Él es un mago que le roba las almas a los demás para mantenerse joven. Y por otro lado tenemos este robotcito de que es casi enteramente baterías. Tiene un alma? ¿Quién sabe? Entonces ahí encontré una forma de conectar a estos dos. Pero iba a seguir el siguiente tema, el tono de la aventura. Por un lado tengo este robotcito muy cute al que difícilmente va a ser plausible verle golpeando a alguien. Y por otro lado tenemos un personaje Mortal Kombat. Él mata gente por docenas. ¿Qué tipo de aventura debo llevar? Depende mucho de qué estás llevando, pero es importante de que el tono no necesariamente tiene que ser todo consistente, porque el contraste ayuda mucho. Si tenés, si estás haciendo una historia de terror, cada tanto pone escenas
bonitas o descanso para que la trama respire y a partir de eso puedas, las escenas de terror se sientan con más impacto, como lo opuesto. Si estás haciendo una trama muy ligera, muy graciosa, etcétera, eso va a hacer de que puedas hacer momentos serios que impacten, como por ejemplo, qué es lo que siempre suelen decir, de que una trama no necesita ser profunda para ser buena. Por ejemplo, Kung Fu Panda, la trilogía, cualquiera de ellas. ¿Me vas a decir, Kung Fu Panda es una película profunda? La respuesta que la mayoría te va a decir es no, pero narrativamente es muy buena. Tiene una muy buena trama. Está muy bien escrita Kung Fu Panda. Ahora, eh, ¿algo que decir? Mm, No, en preguntas nada, la verdad, explicaste muy bien ahí el tema y tono de cómo seguir ahí dependiendo de lo que quieras hacer. Así que, También por acá todo muy bien. Perfecto. Luego voy al último punto, que es cómo hacer buenos NPCs. Eh, para ser buenos NPCs, yo siempre considero que lo importante son tres cosas. La primera es cumple su función, luego le sigue es reconocible y luego luego le sigue primera impresión. Algo que se suele hablar mucho en películas es el asunto de que los primeros minutos o los primeros segundos en los que un personaje aparece, tiene que establecerse qué imagen debo tener yo de ese personaje. Entonces, si tenés a un tabernero, que es el que le va a dar la quest al grupo, a la party, apenas aparezca ese tabernero, tenés que establecer de que él es la clase de persona que da quest. Porque los jugadores, por más de que traten muy fuertemente de siempre tomar la tercera opción y de ser impredecibles, también operan muy fuertemente con estereotipos y con prejuicio. Entonces, el tabernero, que tiene pinta de que se le puede preguntar cosas, es al que le van a preguntar cosas, no le van a preguntar cosas al sujeto de la capucha que está en el fondo siendo muy edgy. No, difícilmente van a ir a voluntariamente hablarle a ese personaje. Luego le sigue el tema de ser reconocible. Eso es, por mi parte al menos yo tengo una muy mala memoria. Yo no me acuerdo los nombres de nadie. Yo tuve compañeros que fueron mis compañeros desde preescolar hasta el final del colegio y yo no me sabía sus apellidos. Pero yo perfectamente recuerdo voces y recuerdo caras. Entonces, capaz tu party no va a reconocerle o no se va a acordar de el ayudante del villano por porque se llama Dante Sarovich III. No sé, capaz no se van a acordar de él, pero se van a acordar del semivampiro con acento italiano que, que dentro de todo era buen tipo, a pesar de que les quería matar. Y por supuesto, luego es el asunto de la primera impresión. Si, especialmente si el NPC es importante y le vas a hacer aparecer una y otra vez a lo largo de la aventura, es importante que dé una buena primera impresión. Bien, no te pase como a mí, que en mi primera aventura como DM de D&D, yo preparé una quest en torno a un hombre oso y lo primero que la party hace es acercarse al hombre oso y el hombre oso les ataca. Y ellos atacan a matar
le matan y esa quest murió ahí mismo porque ni siquiera el hombre oso ni siquiera habló con ellos. ¿Por qué? Porque dio una mala primera impresión. De acuerdo. Eso es lo que tengo para hoy. Espero les haya gustado. ¿Comentarios? ¿Acotaciones? Tengo una acotación. Hace no mucho, y por no mucho me refiero a ayer mientras no podía dormir porque tenía que rendir el día de hoy, estaba viendo uno de los videos del canal de YouTube de Wolf. Y justamente, como dijiste vos, esto de dar una impresión a la party de qué es el NPC que está delante de ellos, quién es el NPC, cómo se... En el caso fuese de que esta impresión vos ves que falla, no porque vos le hayas dado mal, el caso era muy concreto. Están estas personas ayudando a la Guardia Real porque hay un grupo de bandidos que está atacando a la gente en el camino. No sé si lo escucharon, si lo vieron, pero bueno, la idea es, esta gente se va al camino que sería el camino principal para entrar a la ciudad y se encuentra en un costado del camino, así muy alevosamente, carpas, gente bastante peculiar, y la parte lo que hace es ir a hablarles, cual es medio raro porque las pintas que el DM les plantea no son muy amigables, pero el más carismático del grupo arranca a hablar con ellos. Entonces la idea que tiene el máster es la de que tiren por perspicacia y a ver si logran darse cuenta de que estas personas son los propios bandidos, e incluso sin decirle, mirá, son los bandidos, pa, le dice, tienen heridas visibles, sangre en las manos, en las espadas, en la cara, armas desgastadas, y la parte termina confiando en ellos ciegamente hasta que los traicionan. Y es como que no se dan cuenta que son los bandidos y dicen, ¿por qué un bandido no me atacaría directamente? Como dijiste vos, ahí está el tema de los estereotipos, pero lo principal sería, ¿qué carajos haces cuando la party es idiota? Que le estás diciendo prácticamente, flaco, el bandido es ese, pero sin decírselo, porque no le puedes decir, che, te das cuenta de que es el bandido. Es muy alevoso, le quita todo el factor de rol. Pero le estás dando todas las pistas, más una, y los tipos miran para otro lado. ¿Cómo harías naturalmente para decir son los bandidos sin decirle son los bandidos? Y lo primero que se me ocurre siempre es utilizar el subtexto de sí, tienen sangre por ellos, se ven como bandidos, hablan como bandidos, pero que le hagan, pero que asalten a un tercero, o de que se escondan de la policía, o que se escondan de los guardias cuando están cerca, va a ayudar bastante. Una escena que sí que robé de una película, porque igual usé en un rol, que siempre era la de un asesino, no es tanto un asesino, sino un criminal, etcétera, que raptaba niños. Entonces la partida llega a la casa y no encuentran a ninguno de los niños. Atrapan al criminal, le preguntan por dónde está, y en ese momento, que era de noche, sale el rayo y por un momento todo se queda alumbrado, y en el fondo de la casa ven a los perros peleándose por huesos. Y queda como súper turbio y yo no dije nada. Sí, sin decir los mataron y se los han comido, se los dijiste. Bueno, sí, sería una buena forma de afrontar la situación, o sea, dejarlo bien visto sin decírselos en la cara. Claro, en esa historia el GM creo que sí, como que tenían
como que tenían heridas, tenían ropa, tenían rota la ropa, como que se notaba que estuvieron en peleas. La gente normalmente no entra en peleas de onda nomás, entonces era como que te tiraba la onda, pero claro, como dice acá Andrés, podemos hacer algo más directo, podemos hacer unas cuantas cosas más directas. Tal vez, qué sé yo, si tiene un ranch en el grupo o alguno que se elige la raza furro, le decís, che, estás oliendo sangre. Hay como 90 razas, mitad animal, pero dijiste raza furro, todo te entra igual para vos. Todos los animales son todos furros. Si sos un animal antropomórfico, sos furro. Es más, por elegirlo, se te considera furro vos también. No solo la raza. Otra cosa sería que el DM le diga al que tenga más inteligencia o al que sepa más, que tirame inteligencia. Ya le será un éxito. Ya a ti, tu maestro te contó de tal tribu, o de tanto, que hay muchos bandidos por la zona que te pueden asaltar y ten cuidado, cosas así. Entonces, esa sería otra forma también de decirle, si no lo ven a la vista simple, que alguien sabio de la parte se los diga. Claro. También Eso otro truco que había escuchado, era un truco que usó un GM. Este decía que cuando daba las descripciones de un lugar, daba una descripción general y lo daba unos cuantos detalles dependiendo del PJ. Si, por ejemplo, va a un supermercado y uno de los PJ es pecador, este dice, no, mira, notás que los pescados acá en el supermercado están como muy cerca de pudrirse, te pega un poco el olor, la gente no lo nota, pero vos notás que acá los pescados están a punto de pudrir. Claramente no están aplicando buenas medidas de higiene. Algo que SGM decía que, claro, descripción general, luego más específica según el tipo de PJ. Acá vos le puedes decir a los PJ que saben un poco sobre bandidos, sobre peleas o eso, vos le das unas cuantas pistas. Que yo al guerrero yo le diría, vos notas que estos tienen cortada la ropa, que tienen muchos parches, sabés que la gente normalmente no entra de onda a, a peleas, y los cazadores de monstruos gente tienen equipamiento un poco más fuerte. Estos parece que tienen dagas, espadas y con suerte algunas lanzas o arcos. Más equipamiento que usaría un asaltante del camino. claro. Como que si el jugador no lo nota, es como que apela a que el PJ ya lo sepa. Que el PJ lo note, que no sea un estúpido. Eh, porque Vos bueno, sos idiota, pero tu personaje no. exacto. Dios mío. Es lo que hay que recurrir a veces, gente. Bueno, recuerdo una experiencia justamente con eso de pensar que la gente es mala solamente porque se ve mala. De que, bueno, no había como un racismo per se en mi mundo, pero había algo parecido. Los Tiflin como que se los trataba medio raro y vieron una Tiflin y la querían ir a cagar a trompada solamente porque era una Tiflin. Fue como, pará, hermano. Afloja un poquito. Vaya, qué opresor. No, al final como que les demostré que no era mala, tipo como que se presentaron frente a la Tiflin así como a full agro y la Tiflin como, ¿qué onda? ¿Todo bien? Y como que bajaron un poquito los humos, pero cualquier movimiento en falso de la pobre Tiflin hubiese desencadenado una masacre. Probablemente a esos pibes les invadió los espíritus, los poseyó los espíritus de DM de quinta edición de hace varios años. Que los que conozco me dicen que están cansados hasta las pelotas de la gente jugando Tiflings. Bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta pertinente a la charla, a los puntos? Lamento haber llegado tarde, pero no, llegué solamente para la parte de la mezcla de conceptos y me pareció buena la idea del buscar el tema del alma en el caso del robot. Era como que rebuscado, pero a ver, era difícil encontrarle un punto y encontrárselo, por más rebuscado que sea, es un logro realmente. Yo, por ejemplo, en el camino del héroe, cuando tú estás en la parte, hay alguien, por ejemplo, en un grupo, la mayoría se está especializando. O sea, tiene su mismo estilo, lo va a maximizar.
yo tengo un personaje en esa parte que se está equilibrando más que nada, no se tira a especializar. Entonces los otros están todos especializando en otro tipo de cosas y otro tipo de cosas. Entonces eso daría un poco de equilibrio a la parte, en este sentido, de que uno se mantenga equilibrado y los otros se vayan como tirando a especializar. Y yo creo que dependería de a qué llamarías equilibrar y especializar. Porque yo personalmente soy... O sea, porque se suele hablar bastante el tema de que toda la party esté en la misma página en torno a qué van a hacer. Tipo, una party full caótico, malvado y mantener las cosas digámosle rodando como una pelota de nieve abajo. Pero dentro de todo todos divirtiéndose. Pero yo creo que también hay bastante diversión y ayuda también a nivel narrativo si justamente la party no están en la misma página, pero hacen contrastes entre sí. Porque por ejemplo, recuerdo que justamente en una de las primeras partidas de D&D que jugué, justamente la trama iba en torno a cazar demonios. Y cada personaje estaba relacionado al tema de cazar demonios. Yo me enamoré mucho de un concepto de un druida y le mostré a mi DM, él aceptó, y a medida que avanza la trama, me di cuenta de que todos tenían una vendetta personal con demonios y mi personaje estaba ahí porque era fachero. Y, y tipo causó un poco de disonancia al principio, pero por medio del roleplay quedaba muy bien porque mi personaje creaba contraste con todos los demás. Era perfecto para hacer un ida y vuelta con todos ellos porque ellos hablaban de sus experiencias, de su trauma, de las cosas que pasaron. Mi personaje también vivió cosas malas, pero él no tenía esa mentalidad de venganza o de victimismo. Como son cosas que pasan, vámonos. Y creaba un muy buen contraste. Era la cara no edgy de la partida. Sí. Siempre está bueno en una partida llena de edgy que alguien no sea edgy, porque si no pasa de ser una sesión de rol a una sesión de psiquiatría ahora. Dios mío. Si conoceré de personajes edgy. A mí me gustaría preguntar lo siguiente, y sería con el tema de los villanos. Primero que nada, me gustó mucho las categorías que realizaste, me parecen bastante acertadas. Pero mi pregunta vendría siendo lo siguiente. Bueno, es evidente que cada tipo de villano, como tú muy bien lo dijiste, tiene su defecto, como todo, sus ventajas y defectos. Pero ¿habría la forma, se podría realizar sin que pierdan digamos, sus características, una especie de fusión entre dos tipos? Por ejemplo, habría una forma de lograr un villano que tenga, que fuera, por ejemplo, una fusión entre el titiritero y el perro rabioso, que le diera más aparición eh, eh, a lo que sería el titiritero, que como bien lo dices no aparece mucho, pero que no necesariamente siempre sea como el que va directamente al combate con los personajes, sino que también manda a sus esbirros o su cuestión, como intentando, digamos, disminuir los apartados en los que cada categoría falla. ¿Tú considerarías que eso se puede lograr? ¿Es posible? Primero que nada, yo no diría de que se puede crear, o sea, se puede, digámosle, hacer multiclase entre los arquetipos. Porque si lo pensás detenidamente, la mayoría de los villanos agarran uno o dos arquetipos. Es posible, perfectamente posible. Lo que yo diría de que quizás no imposible, pero sí difícil de hacer sería hacer un personaje que agarre varios arquetipos y que encuentres la forma de
extirparle todos sus defectos eficientemente. Porque digámosle, lo más lejos que yo llegué para armar la trama es justamente en una partida en eh, la que estuvo el Walter, en la que yo usé un personaje, un villano titiritero, y en vez de intentar extirparle el problema de que él aparece poco y de que capaz no hay mucha conexión emocional con él, traté de utilizar eso a mi favor y le di una motivación muy buena, le di una motivación, digámosle, cuestionable, y entonces en el momento en el que llegan con él, no tienen una enemistad muy fuerte y les ofrece una les ofrece algo a cambio, entonces el trato sonaba mucho más considerable. Era el tema de la motivación de ese villano era él quería mejorar a la sociedad, pero tenía una visión muy matemática y fría. Él tranquilamente deshacía todos los que consideraba que ya no utilizables o bajas aceptables. Y cuando llegaron a él, su plan más o menos tenía sentido y tampoco tenía muchas ganas de matar al tipo. Entonces su plan sonaba interesante. Entonces su debilidad le convirtió en su fortaleza. Ahora, no digo que sea imposible, pero sí va a ser muy difícil agarrar varios arquetipos a la vez y en especial el asunto de un titiritero con un perro rabioso porque son arquetipos entre comillas opuestos entre sí. Si intentas agarrar 50-50 de esos dos, corres el problema de no tener fortaleza en ninguno de los dos lados. Interesante, gracias. Tal vez puedes manejar la oposición como dos, como en Breaking Bad. Bueno, más Better Call Saul, porque tenías a Nacho Varga trabajando con uno de los Salamanca, con uno de los primeros que aparece, que justamente era un perro rabioso, o sea, era un narco recontra violento, y su segundo al mando, Nacho Varga, era un poco más titiritero, era como un flaco un poco más calculador, no tan violento, no tan rabioso. Entonces como que tenías esos dos villanos trabajando juntos. Tal vez no combinar todo en la misma persona, sino en la misma oposición. A ver, hablando del caso de Breaking Bad, justamente estaba pensando en que Gus, no sé hasta dónde han visto la gente de Breaking Bad, espero no estar spoileando a nadie, realmente. Muy tarde parece spoilear con todo. Pero Gus es una cosa, una mezcla entre los dos, porque el tipo maneja los hilos y tiene gente que aparece a hacer su trabajo, que vendría siendo, ayer no me sale el pelado, ¿cómo se llamaba? Que liquidaba gente todo el tiempo. Pero él mismo en muchas ocasiones se encargaba de limpiar a la gente. Yo consideraría que ese es más un caso de un titiritero, pero encontraron la forma de mantener el equilibrio para que sí aparezca y de que sí hay un impacto emocional. Claro. Tipo, en este caso es un titiritero hecho con mucho cariño y precisión más que un multiclase. Claro, fíjate también que Gus en Better Call Saul se muestra como que viste que él tiene como este impulso, sí, cierto impulso, cierta tendencia que se puede mostrar como violencia, pero también se muestra como una tendencia casi hiperactiva a la limpieza, una obsesión con la limpieza. Entonces como que podría llegar a ser un perro rabioso si hubiera crecido de forma distinta, pero por el camino que tomó y por cómo se domó a sí mismo, por así decirlo, su tendencia violenta se sublima y se manifiesta de otra forma. Pero está la chance. Está la chance y te da mucho miedo. Es como cuando es como tenerle miedo al callado de la clase, básicamente. Sabes que si le decís algo te cae con el fierro mañana. Ah, si haber escuchado chistes del callado de la clase una vez al día, por ahí decían de que algún día se iba a sacar una eco condición dispararla a todo el mundo. Hubiera querido.
era nomás demasiado caro para mí comprar un rifle. Te juro. No que yo sepa nada de la compra de armas en este país. Es bastante complicado comprar un arma a menos que sepas dónde. Bueno, O sea, me parece momento para detener la grabación ahí.